En el programa de hoy, obispo en México asegura que seguir a Jesús rescata a la sociedad de la corrupción. Papa Francisco señala que la Iglesia no puede avanzar con evangelizadores amargados. El Papa pide a los fieles aprender las bienaventuranzas de memoria. Bienvenidos nuevamente a EWTN Noticias. Qué gusto que estén con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Y yo, Silvia Ordóñez. Gracias por acompañarnos. Empezamos el noticiero contándoles que el obispo de Matamoros, en México, aseguró que seguir a Jesús rescata a la sociedad de la mentira y la corrupción. Escuchemos. El obispo de Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas, Monseñor Eugenio Lira, aseguró en una reciente homilía que seguir a Jesús es amar y hacer el bien, así como rescatar a la sociedad de la mentira y la corrupción. Y seguir a Jesús es vivir como Él, amando y haciendo el bien. Es vivir en armonía, como dice San Pablo. Es ser de su equipo, como Pedro, Andrés, Santiago y Juan, y rescatar a muchos de este mundo tempestuoso y peligroso, como dice San Juan Crisóstomo. En ese sentido, el prelado destacó que Jesús es la gran luz que brilla para todos en medio de la oscuridad, de los errores y debilidades, en un mundo plagado de egoísmo, injusticia y violencia. Por estos motivos, Monseñor Eugenio Lira afirmó que lo único que se necesita es convertirse y seguir a Cristo, así como rescatar al matrimonio y a la familia de las tinieblas del egoísmo y de los pleitos, ayudar a los compañeros que sufren del bullying y la competencia desleal, así como librar a la sociedad del individualismo, la injusticia, la corrupción, la indiferencia, entre otros. Finalmente, si bien el obispo mexicano reconoció que esto no es sencillo, destacó que uno no está solo, pues aseguró que Jesús camina con nosotros y nos tiende la mano a través del prójimo, de la oración, de sus sacramentos y de su palabra. Y en otras noticias les contamos que el Papa Francisco celebró una misa en Casa Santa Marta en la que pidió a los cristianos no ser prisioneros de la formalidad. Escuchemos. En una reciente misa en Casa Santa Marta, el Papa Francisco pidió a los cristianos que no sean prisioneros de la formalidad y que no se avergüencen de sentir alegría por recibir la palabra de Dios, ya que, según aseguró, la casa del Señor no puede avanzar con evangelizadores aburridos. La Chiesa non andrà avanti. La Iglesia no avanzará, el Evangelio tampoco, con evangelizadores aburridos y amargados. No, solo irá hacia adelante con evangelizadores alegres, llenos de vida. La alegría de recibir la palabra de Dios, la alegría de ser cristianos, de avanzar y la capacidad de hacer fiesta sin avergonzarse. Di andare avanti, la capacità di fare festa senza vergognarsi. En ese sentido, el pontífice reflexionó sobre la alegría cristiana a partir del libro de Samuel, en la que se describe la fiesta del pueblo de Israel tras el regreso a Jerusalén del Arca de la Alianza, la cual había sido sustraída. Asimismo, advirtió que algunos se pueden escandalizar de este júbilo, pero afirmó que la espontaneidad de la alegría con el Señor es como una muestra de religiosidad genuina, puesto que esta emoción que experimentó el pueblo de Israel es la misma que vive el cristiano cuando está con el Señor. La alegría de llevar la buena noticia, este mensaje que nos recuerda el Papa Francisco y que en realidad es algo que los cristianos debemos vivir todos los días, porque justamente es así como reflejaremos esta relación que tenemos con el Señor y con los demás. Nuestra alegría nace de encontrarnos con el Señor Jesucristo sin estorbos, y los estorbos están dentro de nosotros, son prioridades incompatibles con entregar nuestra vida a Dios. Cuando entregamos nuestra vida a Dios, como María se le entregó, María canta las grandes obras que Dios hace en su vida, y de ahí nace la alegría cristiana. Y también en el contexto de la Santa Misa, de la oración, verdaderamente buscar al Señor, porque de encontrarnos con Él incondicionalmente es que nace la más profunda y evangelizadora alegría.
Por otro lado, durante una audiencia general celebrada en el Aula Pablo VI del Vaticano, el Papa Francisco animó a los fieles católicos a aprender de memoria las bienaventuranzas y repetirlas, para así tener en la mente y el corazón esta ley que Jesús mismo nos enseñó. Veamos lo que dijo. ¿Qué significa la palabra feliz, bienaventurado? Viene del griego que significa el que está en condición de gracia, la persona que avanza en la amistad con Dios. Esto es importante. Las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices. En ocasiones, Dios elige caminos difíciles de entender. A veces no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas. Por ejemplo, el de nuestros propios límites, el de nuestras derrotas, pero es allí donde manifiesta la fuerza de su salvación y nos concede la verdadera alegría. Los animo a leer detenidamente el texto de la bienaventuranza. Hoy, por ejemplo, tómense un ratito, capítulo 5 de San Mateo, versículo 1 al 11, y lo lean. Léanlo. Y si les gusta también mañana, léanlo, les va a hacer bien. Y en otras noticias, el domingo pasado se celebró el Domingo de la Palabra de Dios en todo el mundo y también en Jerusalén. Conozcamos cómo se vivió en Tierra Santa. Una lectura continua que permite escuchar por completo algunos libros de la Biblia. No es la primera vez que se hace en Tierra Santa, pero este año la iniciativa está vinculada al Domingo de la Palabra de Dios, instituida hace poco por el Papa Francisco. Durante la misa non ci è offerta la possibilità di ascoltare. Durante la misión no se nos ofrece la posibilidad de escuchar todas las palabras que el Señor nos ha dirigido. Y ya que todas las palabras presentes en la Escritura son palabras que el Señor nos ha dicho y que son palabras valiosas una por una, frase por frase, tener ocasiones en las que se escuchan también los fragmentos que la liturgia no propone nunca es sin duda muy importante. È certamente molto importante. Monte de los Olivos, Bet Yamal, de Rafat, Ainarik. Entre los diferentes lugares donde se desarrolla la iniciativa está la iglesia de la parroquia de los Santos Simeón y Ana en Jerusalén. Aquí en nuestra parroquia, que pertenece al Vicariato de los Católicos de Expresión Hebrea, la Biblia es muy importante, porque esta es la tierra de la Biblia. Por ello nos gusta leer la palabra de Dios. Para nosotros siempre ha sido muy importante la palabra de Dios. Durante la semana hemos tenido siempre un grupo que leemos y estudiamos juntos la palabra de Dios. Recuerdo que una vez, una tarde, pretendíamos leer el libro de los Salmos. Era demasiado largo, pero reímos, cantamos. Fue una velada muy hermosa. Abbiamo letto, cantato, era una sera bellissima. Cada lector lee menos de 10 minutos. Por turnos, leen un capítulo del libro de los Proverbios, seguido de la Carta de Santiago. 3 horas en total. Ognuno legge nella sua lingua. Cada uno lee en su propia lengua. Hemos tenido ya muchas lenguas hasta ahora: árabe, hebreo, suajili, inglés, español, italiano. De tal manera que existe una competencia de lenguas diferentes, casi un Pentecostés, que con tantas lenguas hace resonar la única palabra del Señor. Ya otra vez oímos algo parecido, la palabra en tantas lenguas, y aquí la oímos en muchas lenguas, de tal manera que hemos podido hermanarnos en esta escucha tan hermosa de la palabra que el Señor nos ha regalado. Y me parece muy hermoso, como sucede hoy, oír un libro como el libro de los Proverbios todo entero. Normalmente escuchamos un pequeño fragmento, como máximo un capítulo 2, pero al oír todo el libro se tiene una visión en cierto modo completa, y creo que esto representa una gran riqueza. Io penso che è una grande ricchezza. Y siguiendo con las informaciones, les contamos que la imagen peregrina de la Virgen de Fátima llegó desde Portugal a Nicaragua el pasado 25 de enero. Para conversar sobre todos los detalles de cómo fue este acontecimiento, está conectado con nosotros vía Skype Carlos Blandón, representante del equipo de comunicaciones de Misión Fátima Nicaragua. Carlos, te damos la bienvenida a EWTN Noticias.
Muchas gracias, un placer estar acompañándolos para dar más información sobre esta visita apoteósica de Nuestra Señora a Nicaragua. Carlos, cuéntanos por favor cómo recibieron los nicaragüenses la llegada de la imagen peregrina de Nuestra Señora de Fátima. ¿Cuál fue el sentir de los nicaragüenses al verla en su país? Los nicaragüenses tenemos un grito que nos caracteriza donde vayamos, que es María de Nicaragua y Nicaragua de María. Y eso fue lo que vimos este sábado en Catedral Metropolitana de Managua. Cuando la imagen ingresó a Catedral, la catedral quedó pequeña, había un estimado de alrededor de unas 30.000, 40.000 personas que se apostaron, tanto interiormente como exteriormente de la catedral, para con nuestros obispos, la conferencia episcopal en pleno, darle la bienvenida a Nuestra Señora. Hubieron lágrimas, lágrimas de alegría, lágrimas de emoción, pañuelos blancos, sin número de pétalos de rosa. Hubo una manifestación tremenda de este pueblo que es mariano a su totalidad y que ese día demostró que verdaderamente ella es causa de nuestra alegría, como lo decimos los nicaragüenses. Por otro lado, ¿dónde se encuentra actualmente la imagen y cuál será su próximo destino? La imagen actualmente se encuentra en mi diócesis, en la diócesis de Jinotega, que es una de las diócesis más remotas que tiene Nicaragua. Va a su siguiente recorrido a la diócesis de Matagalpa, pero en Jinotega ella va a recorrer todo lo que es el amplio departamento de la diócesis. Es una diócesis muy alejada, muy rural. Hay lugares y parroquias en los cuales Nuestra Señora tendrá que cruzar ríos, tendrá que subir alguna balsa para llegar a alguna comunidad, alguna parroquia. Entonces es una experiencia tremenda. La diócesis la ha recibido. En el recibimiento durante la noche hubieron alrededor de 15.000 personas, un evento que nunca se había visto en la diócesis, y todos estos días pues la imagen ha estado visitada por centenares de personas que desde las montañas, desde las comunidades están bajando para saludarla. Finalmente, Carlos, sabemos que Nicaragua está atravesando por momentos de dificultad. ¿Qué frutos se espera recibir con la peregrinación de Nuestra Señora de Fátima en el país? Como decimos en Misión Fátima Nicaragua, la Virgen viene con una misión aquí. Y es que los nicaragüenses hemos por eso modificado el canto de la Blanca Paloma, que dice viene a América. Nosotros hemos dicho viene a Nicaragua a traer la paz. Y es por eso que en el contexto que estamos viviendo, la visita de Nuestra Señora se enmarca en este lema que hemos ofrecido para este año jubilar que los obispos han declarado. Madre peregrina y misionera, esperanza de los nicaragüenses. Definitivamente ella viene a ser la esperanza de este pueblo que ha sufrido tanto, pero que bajo la mirada de madre se calman las lágrimas, se quita el dolor, se borra toda maldad, todo lo que ha habido, y ella viene a traernos la paz. Ese es el sentir de Nicaragua y ese es el ruego que la gente ha expresado desde que la imagen puso sus pies acá en nuestro país. Carlos Blandón, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias y no se olviden de seguirnos en Misión Fátima Nicaragua para más detalles también. Gracias, señor Carlos Blandón. Qué emocionante ver estas imágenes de todas las personas en la catedral rebosante recibiendo a María, que es justamente el refugio y la fortaleza que ellos necesitan en estos momentos con la presencia de la Virgen de Fátima. María lleva a todos lados la alegría de su entrega a Dios, y así lleva al mismo Jesucristo, Dios con nosotros. Qué hermoso saber que está visitando pormenorizadamente cada rincón de la nación nicaragüense y que la llevarán justamente en barca, en trocha, a llegar a todas las personas que tanto esperan esta visita de María, que nos recuerda que Dios está cerca y que es capaz de hacer obras grandes también en medio de nuestras dificultades. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Cardenal asegura que la Iglesia en Uruguay transita entre la Virgen María y la Eucaristía. Y tendremos una entrevista con una cantante chilena que ha lanzado un interesante disco que habla sobre la vida y la familia. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos en EWTN Noticias y les contamos que hace poco se realizó la 9ª edición del Gran Rosario de Bendiciones para las Familias en Montevideo, Uruguay. Veamos lo que fue esta celebración. Hace unos días se llevó a cabo la 9ª edición del Gran Rosario de Bendiciones para las Familias en Montevideo, Uruguay. El evento inició con una misa presidida por el cardenal Daniel Sturla, quien durante su homilía aseguró que la Iglesia uruguaya transita entre la Virgen María y la Eucaristía.
Por otra parte, el purpurado recordó que en noviembre del año pasado la Iglesia renovó su consagración a la Virgen María, tal como lo hizo San Juan Pablo II en su visita al país en mayo de 1998. Según se dio a conocer, unos 22.000 uruguayos y otros fieles provenientes de Venezuela, Cuba, México, Argentina, Paraguay y Brasil elevaron al cielo sus peticiones con un rosario de globos. Luego los participantes recibieron la imagen de la Inmaculada Concepción y rezaron el Santo Rosario a una sola voz. Como es tradición, el cuarto misterio se oró en silencio. Más adelante, antes de que la imagen de la Virgen María regresara a la parroquia Medalla Milagrosa, el pueblo unido cantó las letanías y la oración de la Purísima. Finalmente, los presentes disfrutaron de un festival de canto y de la adoración de la cruz. Frente a todo lo sucedido, los organizadores del evento expresaron su alegría y afirmaron que solo el poder de la oración puede combatir los ataques que quieran destruir a la familia en el mundo. Nuevamente el valor de la alegría que nos hablaba el Papa hace un momento, encarnado en estas familias uruguayas que vivieron esta linda jornada de oración y música. Qué importante, Silvia, que cultivemos una vida de oración como para poder ser un testimonio para los demás del primado de la vida espiritual, el primado de Dios. Porque cuando una persona ora de veras, es una invitación a los demás a encontrar lo único necesario, lo más importante que muchas veces en esta sociedad tan apurada y ajetreada perdemos de vista. Ahora nos vamos hasta España, donde se encuentra nuestra corresponsal Blanca Ruiz, quien nos trae las noticias más resaltantes de la Iglesia en ese país. Adelante, Blanca. Hola Silvia, hola Eddie. Hoy os traigo una muy buena noticia. Es la primera foto de Asia Bibi en libertad. Esta mujer cristiana pakistaní que fue acusada de blasfemia pasó 8 años en prisión condenada a pena de muerte. Sin embargo, hace poco más de un año fue puesta en libertad y vive junto a su familia en Canadá. Además, el administrador apostólico de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza, habló sobre la eutanasia en su carta semanal porque es una de las iniciativas que el gobierno actual de PSOE y Podemos pretende instalar. Monseñor Rodríguez insistió en que quien sufre y se encuentra ante el final de esta vida necesita ser acompañado, protegido y ayudado a responder sobre el sentido de la existencia y abordar con esperanza su situación. Pero sobre todo necesita recibir los cuidados necesarios con competencia técnica y calidad humana, ser acompañado por su familia y seres queridos y recibir el consuelo y la ayuda de Dios. En ese sentido, el administrador apostólico de Toledo aseguró que ese es el verdadero debate y no el tema del suicidio asistido y de la eutanasia. Además, recordó que no se pueden presentar solo los casos límite o los especialmente llamativos para la sensibilidad colectiva. Alertó de que se intentan evitar expresiones como provocar la muerte del enfermo o quitarle la vida, mientras se ensalzan otras como muerte digna, autonomía o liberación. También animó a ser defensores de la vida y de los cuidados paliativos, aunque puedan calificarnos de retrógrados, intransigentes y contrarios a la libertad individual y el progreso. Y por último, les traigo también la respuesta que el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, dio a la ministra Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional. Ella aseguraba que los hijos no son propiedad de los padres. Según el arzobispo de Valencia, es tan evidente que los hijos pertenecen a los padres que ni deberíamos emplear un minuto en discutirlo. Y recordó que es en las dictaduras donde se afirma que los hijos pertenecen al Estado. E instó al gobierno a no falsear ni engañar, sino a buscar el bien común. Esto es todo desde España. Seguiremos informando. Gracias, Blanca. Qué importante el mensaje del cardenal Cañizares para la ministra de Educación y Formación Profesional en España, recordándole una verdad fundamental. No pertenecen los hijos al gobierno de turno con sus compromisos ideológicos. Eso es lo que dio a entender la ministra, que los hijos estaban en manos del gobierno, como si eso respondiera al verdadero interés del niño. El interés superior del niño es servido por los que más lo aman y el gobierno apoya, no sustituye. Y en otras noticias, el organismo de ayuda Cáritas de Venezuela dedicó su campaña Compartir 2020 a la escasez de agua potable que continúa sufriendo la población. Venezuela sigue sufriendo contra la extrema escasez de agua, siendo esto un atentado contra la dignidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Frente a este panorama, Cáritas Venezuela dedicará su campaña Compartir 2020 a enfrentar esta problemática bajo el lema
Agua para Todos, Vida Plena para Todos, que iniciará con el miércoles de ceniza. Según informa Vatican News, entre las investigaciones que ha realizado Cáritas Venezuela se encuentra que 8 de cada 10 venezolanos carecen de agua potable. El 93% de la población no da tratamiento al agua del hogar y que los hospitales no cuentan con agua potable, generándose así un atraso en la mejora de salud de los enfermos. Por otro lado, Cáritas ha señalado que el tema del agua es un punto a tratar en el Desarrollo Sostenible número 6, propuesto por el Programa de las Naciones Unidas. Por ende, ha desarrollado materiales con cartillas informativas en los que enfatizan que el agua sigue siendo un derecho para todos. Asimismo, indican las formas de purificar el agua y un camino de preparación para la Pascua. Todo esto se podrá encontrar en las parroquias de Venezuela y descargarse de la página web www.caritasvenezuela.org. Qué dura esta cifra de que 8 de cada 10 personas en Venezuela no tienen acceso a agua potable y lo mismo sucede en los hospitales. Creo que es algo ya que ha llegado a niveles muy preocupantes y que la Iglesia no es indiferente. Justamente por eso se está lanzando esta campaña a través de Cáritas Venezuela y recuerde que usted también puede hacer su contribución a través de la página de esta organización. En otras noticias, el Movimiento de Vida Cristiana culminó su 5ª asamblea plenaria que se realizó en la ciudad de Aparecida, Brasil. Veamos cómo se llevó a cabo. Hace unos días, el Movimiento de Vida Cristiana, MVC, culminó su 5ª asamblea plenaria realizada en la ciudad de Aparecida, Brasil. Según se dio a conocer, para este encuentro asistieron delegados de Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile, Costa Rica, entre otros. Durante el evento, los participantes reflexionaron sobre las comunicaciones en la organización, la promoción de ambientes seguros, los desafíos para el hombre y la mujer hoy en día, los valores de la internacionalización del movimiento y el voluntariado social. Asimismo, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar de la Santa Misa en el santuario de Nuestra Señora Aparecida, con el objetivo de pedirle sus bendiciones y encomendar los frutos futuros de esta asamblea. Cabe resaltar que el Movimiento de Vida Cristiana, MVC, es una asociación internacional de fieles de derecho pontificio, aprobada en el año 1994 por San Juan Pablo II. Además, constituye un espacio comunitario de encuentro con el Señor Jesús, en el que se busca experimentar una auténtica y comprometida vida cristiana, siguiendo la espiritualidad sodalite. Hace poco, la cantante católica chilena María José Biancani lanzó un videoclip titulado Déjalo Vivir, un canto que habla sobre la vida. Veamos un poco de esta canción. Ese niño sufre igual que tú. Déjalo vivir, déjalo sentir. Déjalo vivir, déjalo sentir. Solo se refugia en tu vivir. Para contarnos más sobre este nuevo lanzamiento, está conectada vía Skype con nosotros la misma María José Biancani, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Hola Silvia, muchas gracias por invitarme. Aquí estoy para todas las preguntas que quieran hacer. María José, gracias. Cuéntanos qué te inspiró para hacer esta canción Déjalo Vivir y qué buscas transmitir a través de ella. Lo que más me inspiró fue la vida. Yo creo en la vida y creo en la familia. Y la vida parte parte en la vida, en la concepción. Y por eso mi canción es eso, es como invitarlos en forma positiva y alegre a creer en la familia, a volver a estos pilares fundamentales para poder hacer una familia bonita, que te ayude, que te apoye, que te inspire. Eso fundamentalmente. Sabemos que este tema está inserto en el disco Primera Vez que acabas de lanzar. ¿Cuántas canciones le dedicas a la vida y a la familia? Las canciones son todas prácticamente dedicadas al tema de la vida y a la familia. Yo le dediqué 5 canciones a mis 5 hijos, una para cada uno, y bueno, eso, finalmente rescaté como los rasgos principales de cada uno y volver a ponerlos en este centro familiar.
y volver a esos pilares tan importantes. ¿Finalmente piensas realizar una gira o concierto para presentar tu nuevo disco? Me encantaría poder mostrarlo, que todas las cantemos, que los escuchemos en familia. Y sí, me encantaría, sería un honor y maravilloso poder juntar a todas las familias del mundo y que cantemos todas las canciones feliz. María José Biancani, gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias y por favor, para aquellos que quieren escuchar tus temas y contactarte, ¿dónde pueden hacerlo? A través de las redes sociales, María José Biancani, Spotify y YouTube, y preparando mi segundo disco, así que feliz que me escuchen y escuchémoslos todos juntos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, María José, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Invitados a todos a que cantemos. Y con eso hemos llegado al final del programa de hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta mañana.